Buenas noches. Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Inuris Faría. Pertenezco a la Iglesia Metodista de Puerto Rico, El Renacer, Embajadero, Arecibo, Puerto Rico. Como todas las semanas, estamos impartiendo un estudio bíblico. En esta ocasión presentaremos la lección número 6 de la revista El Discípulo, cuyo título es El perdón nos sana. Estaremos estudiando varias lecciones sobre el perdón durante las próximas semanas. La semana pasada estudiamos la lección El perdón nos libera, considerando el texto bíblico en Génesis capítulo 45 de los versos del 1 al 15, donde encontramos la historia de José y sus hermanos como un modelo de perdón y reconciliación familiar. Hoy estudiaremos otra historia donde veremos otro modelo de perdón y reconciliación entre dos hermanos, Jacob y Esaú, padre y tío de José respectivamente. Les invito a orar para comenzar esta lección en esta noche, para que el Señor nos hable, para que nos dirija, nos dé la sabiduría y podamos ser restaurados por su palabra. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por este día. Gracias por las bendiciones que recibimos, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas, Señor, con cada uno de los que están viendo este video, los que lo están escuchando, Señor, que tú seas, Señor, impartiendo de tu paz para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú seas hablándonos, Señor, que tú seas tocando cada uno de los corazones, Señor, especialmente aquellas personas, mi Dios, que necesitan perdonar, Señor. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea con ellos, Padre, para que puedan tomar la decisión de un encuentro, de reconciliación y así perdonar. En el nombre de tu amado Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. El texto bíblico a considerar se encuentra en Génesis capítulo 33, versos del 1 al 11. Leemos en la versión Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 33 de Génesis, de los versos del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron.
Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Esta es palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Los objetivos que pretendemos cubrir son: número 1, presentar la historia de Jacob y Esaú como un modelo de perdón y reconciliación. Analizar cómo el perdón nos conduce a la reconciliación, nos sana, nos acerca más a Dios y nos permite vivir en armonía con nuestro prójimo. Número 3, exponer cómo Dios nos prepara para encuentros de reconciliación y nos da las fuerzas que necesitamos para que podamos afrontar esos encuentros que conducen a la sanidad y a la paz. ¿Qué había pasado entre estos dos hermanos gemelos, hijos de Isaac, Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca? Quizás ustedes conocen la historia, pero vamos a repasar algunos datos de cada uno de ellos. Aunque eran gemelos, eran diferentes. Veamos algunas cualidades, características y datos de Esaú. Nació primero que Jacob. Era rubio y velludo. Era un hombre del campo, diestro en caza de animales para el consumo. Isaac, su padre, lo amaba más que a Jacob. Juró y vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Aborreció a Jacob, odió a Jacob, pensó matarlo por haberle robado la bendición de su padre Isaac. Veamos algunos datos de Jacob. Nació con la mano trabada en el talón de Esaú. O sea, nació luego, ¿verdad? Primero Esaú y luego Jacob. Era un varón quieto. Rebeca, su madre, lo amaba más que a Esaú. Compró el derecho de primogenitura a Esaú por el intercambio del guisado de lentejas y pan. Engañó a su padre Isaac y recibió la bendición que iba dirigida a Esaú como hijo mayor. Su nombre significaba impostor, engañador. Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o el príncipe con Dios. Estos acontecimientos entre los dos hermanos provocaron que hubiera un distanciamiento y desconexión familiar. Jacob huye de Esaú porque temía que éste lo encontrara y lo matara. Esaú tuvo pensamientos destructivos hacia su hermano debido a la ansiedad que tenía. Jacob estuvo 20 años distanciado de su familia por miedo que Esaú lo matara. Tanto Esaú como Jacob experimentaron emociones negativas como ira,
enojo, ansiedad, miedo, angustia, odio, entre otras. Todas las emociones negativas son perjudiciales para nuestra salud, tanto física, emocional, mental y aún espiritual. Llegó el momento, después de 20 años, que Jacob quiere reconciliarse con su hermano Esaú. Es importante señalar que Jacob se preparó para el evento del encuentro con Esaú. En el capítulo 32 del libro de Génesis se presenta el relato de la preparación para el encuentro de Jacob con Esaú. A continuación, un resumen de la planificación y organización para el encuentro, que lo encontramos en el capítulo 32 de Génesis. Primeramente, Dios envió ángeles para darle a Jacob seguridad de su permanente protección. Dios estaba en todo momento con Jacob. Jacob envió mensajeros a Esaú con el propósito de calmar a su hermano, al que suponía que estaba indignado por el asunto del derecho de la primogenitura y de la bendición. Jacob, en forma sumisa, se refiere a Esaú como Señor y así como tu siervo. Intentó recompensar lo que le hizo a Esaú y calmar su ira concediéndole sus posesiones. Jacob dividió a las personas y los bienes en dos campamentos al saber que Esaú iba a recibirlo con 400 hombres. Temía que le hicieran daño. Jacob oró a Jehová, le recordó el mandato divino de regresar a Canaán y la promesa de protección divina. Le da gracias a Dios y a la misma vez le pide que lo ayude en medio de la angustia que está pasando. Jacob luchó con el ángel de Jehová por la bendición prometida. Dios le concede la bendición y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 32 de Génesis, los versos del 24 al 28. Cuando Jacob está luchando con el ángel y le dice, si no me bendices, no te vas, ¿verdad? Y es una porción bastante conocida para nosotros, los versículos del 24 al 28. Jacob necesitaba tener un encuentro sanador con Dios, primeramente, para luego tenerlo con su hermano Esaú. Ese encuentro de Jacob, cuando luchó por la bendición y vio a Dios cara a cara, sirvió como una experiencia sanadora, en la cual identificó que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Jacob tuvo una experiencia transformadora con Dios. Ahora es importante y necesario el encuentro con su hermano Esaú para continuar el proceso de sanidad. Este encuentro entre Jacob y Esaú nos ayudará a entender que la reconciliación es posible y también nos ayudará a descubrir que cuando se lo pedimos a Dios y estamos receptivos, Dios nos puede preparar para esos encuentros de reconciliación que tanta paz y sanidad traen a nuestra vida. ¿De qué trata el capítulo 33 de los versos del 1 al 11? Bueno, ya Jacob va en camino al encuentro con su hermano Esaú. Ve
que Esaú viene con 400 hombres y rápidamente distribuyó a su familia en un orden específico. Primero estaban las 2 siervas con sus 2 hijos cada una. Luego estaba Lea, una de sus esposas, con sus 6 hijos. Y los últimos, cerca de él, estaba Raquel con José, su hijo. Algunos comentaristas entienden que Jacob hizo esto en orden de preferencia. Aquellos que más amaba, Raquel y José, estaban cerca de él, mientras menos expuesto al peligro, a lo que Esaú pudiera hacerles y que ellos pudieran hacer, y la posibilidad de escapar, ¿verdad? Y entonces otros mencionan que lo colocó de ese orden según llegaron para presentárselo a Esaú. La acción tomada por Jacob en el verso 3 muestra que había sido transformado por Dios. Dice, y se inclinó a tierra 7 veces. Esto se refiere a una posición de humillación y reconocimiento, de respeto y superioridad hacia otra persona. Jacob trata de enmendar el error de haber decepcionado a Esaú y de haberle quitado lo que era suyo. Luego de la acción de Jacob, fue inesperada la reacción de Esaú, que se describe en el verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó. Los dos lloraron. ¿Qué podemos analizar en ese verso? Primero, que el abrazo, beso y llanto son señales o signos de reconciliación. Que no se pidieron perdón verbalmente. Fue una manera de comunicación no verbal, la forma de perdonar. Esta acción de abrazos, besos y llantos abrió paso a una conversación más adelante. Ya estaban listos para conversar y escucharse. Hay situaciones en las que la conversación antecede al abrazo y por lo general es la forma más común de pedir perdón. Otro argumento del verso es que Esaú, el ofendido, fue quien inició el proceso de reconciliación. Esaú olvidó el pasado con la emoción del momento. Dios había tratado con Esaú y había puesto en él el deseo de la reconciliación con su hermano. También la actitud amistosa y bondadosa de Esaú al recibir a su hermano fue la respuesta de Dios a la oración de Jacob. El capítulo 32, verso 11 de Génesis lee: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Definitivamente, Dios estaba en el asunto de reconciliación entre ellos dos. Luego de este encuentro maravilloso entre Esaú y Jacob, Esaú se interesa en conocer la familia. Jacob la presenta con respeto en el mismo orden en que se habían desplegado antes del encuentro. Al igual que Jacob, se inclinaron a tierra en reconocimiento de respeto. Luego, Jacob quería enmendar los errores del pasado y hallar gracia ante Esaú, poniendo a sus pies todo lo que le pertenecía.
De inmediato Esaú no quería aceptarlo, pero por la insistencia de Jacob aceptó el regalo. Esto fue señal de otorgamiento de gracia y muestra de la reconciliación entre ambos. Cuando nosotros estamos frente a Dios, descubrimos nuestras faltas y nuestras áreas que necesitan mejorar. Esto permite ver con mayor claridad las acciones que debemos tomar para enmendar nuestros errores y estar en paz con Dios y nuestro prójimo. No podemos hallar plenitud de paz cuando tenemos conflictos sin resolver ni perdonar. Pero después de ver el rostro de Dios en nuestra vida y de experimentar su perdón, su Espíritu nos mueve a perdonar y a pedir perdón. Hemos presentado la historia de Jacob y Esaú como un modelo de perdón y reconciliación. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro de reconciliación con alguien que te ha lastimado o te ha enojado? ¿Pensaste previamente lo que ibas a decir? Cuando el encuentro sucedió, ¿cómo los eventos ocurrieron tal y como lo imaginaste, planificaste o estructuraste? Si no fue de esta manera, tienes la oportunidad de intentarlo nuevamente, varias veces. Un encuentro de reconciliación requiere de una planificación, organización y dirección de Dios sobre todo. Dios nos prepara para los encuentros, nos da las fuerzas que necesitamos para que podamos afrontarlos y obtener la paz y la sanidad como estudiamos ahora en el caso de Jacob y Esaú. Hay reconciliaciones que conllevan un proceso más extenso. No ocurren en el primer encuentro, porque son muchos y diversos factores que se manejan para sanar y restituir lo quebrantado. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues orar y orar, para que Dios prepare nuestro corazón y el de la otra persona o personas involucradas para que el proceso de reconciliación sea genuino y productivo. La reconciliación es tan importante que Jesús enseña que si uno está en el altar para traer su ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo contra uno, deje la ofrenda en el altar, vaya y se reconcilie con el hermano y vuelva al altar para presentar su ofrenda. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 versos 23 al 24. Jesús nos puede enseñar a perdonar, a no guardar rencor, a ser personas de reconciliación. Hay ocasiones en que la reconciliación puede ser imposible si la persona que te ofendió ha fallecido o no quiere comunicarse contigo. Pero el perdonar es posible, aunque la reconciliación no lo sea. Piensa en el perdón desde el punto de vista de cómo puede cambiar tu vida al traerte paz, felicidad y sanación física, emocional y espiritual. Aunque no está la persona que te ofendió, pide perdón y Dios te perdonará y te sanará. Por otro lado, hay relaciones en las cuales hay perdón, pero no necesariamente la relación debe continuar. Este es el caso de las relaciones
en las que hay maltrato y violencia. Muchas veces la persona agresora se escuda en un patrón de pedir perdón para luego repetir la agresión. ¿Sabías que no sanas para perdonar, sino que perdonas para sanar? Todos queremos estar sanos, disfrutar de una salud, tanto física como emocional y espiritual. Es lo que conocemos como salud integral. Según la Organización Mundial de la Salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Y yo le añado de bienestar espiritual también. Solamente se puede alcanzar cuando existe un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Hay un equilibrio en todos estos factores para tener la salud integral. En un artículo escrito por el reverendo Héctor Ortiz Vidal, nuestro obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, titulado La Iglesia, Comunidad de Sanidad, Cuidado y Vida Abundante, menciona que la sanidad es la obra que Dios realiza al ofrecer a las personas equilibrio, armonía y sanidad integral de cuerpo, mente, espíritu y relaciones interpersonales por medio de la confesión, el perdón y la reconciliación. Además, define lo que es sanar como una función cuyo objetivo es superar algún tipo de deterioro, restaurando a la persona o familia para que alcancen su plenitud. Continuó mencionando que la culpa, el coraje, los resentimientos y una vida sin sentido han sido catalogados como los mayores supresores del poderoso sistema inmunológico del cuerpo creado por Dios, que controla la salud. Es importante señalar que las emociones negativas o destructivas debilitan el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad de padecer enfermedades, entre ellas cardiovasculares, gastrointestinales, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, entre otras. El sistema inmunológico es bien importante que lo mantengamos saludable. Dentro de las emociones negativas tenemos la amargura, la cual surge de la ira o enojos reprimidos que se producen a causa de la rebeldía u obstinación. Muchas veces la obstinación se manifiesta a través de la negación a perdonar. La persona se mantiene excesivamente firme en sus ideas, opinión o intención. Si nuestro corazón está lleno de amargura, jamás podremos perdonar a nadie. Lo peor es que tampoco seremos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Como no nos perdonamos a nosotros mismos, creemos que nadie tiene derecho a nuestro perdón. Vivimos recordando todo lo malo que otros nos han hecho. Recordemos el pasaje en Efesios capítulo 4, los versos 31 y 32, que lee: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Solamente la clase de perdón inmediato que nos dio Dios en Cristo Jesús puede tener el efecto de endulzar nuestra amargura y proporcionar la anhelada sanidad. Una vez que se acepta el perdón que Cristo ofrece, cuando se abre totalmente el alma ante ese amor que perdona, Cristo borra completamente la amargura. También es necesario limpiar nuestro corazón de cualquier recuerdo del pasado que nos haga daño. Tenemos que aprender a perdonar si Dios nos perdonó. Al perdonar, se espera terminar con las emociones negativas que acompaña el recuerdo. El acto de perdonar debe necesariamente seguir el olvido. Uno puede recordar el daño causado, pero no debe volver a vivir la experiencia penosa. Pero debe estar claro que el acto de perdonar no es olvidar. El olvido puede ser un producto del perdón a largo plazo, pero no es el medio para perdonar. El verdadero perdón solo se puede expresar cuando dependemos del gran perdonador, nuestro Padre Celestial. Hasta que no se perdonan las ofensas, uno viene atado y encadenado a recuerdos y a personas que nos afectaron la vida. Al perdonar, provoca paz y sanidad, porque borra memorias y hechos grises del pasado. Y como dice la palabra, a paz nos ha llamado el Señor. Pidámosles a Dios que nos enseñe y nos ayude a perdonar para tener paz y darla a otros. Ahora vamos a leer en la lección el resumen presentado de este estudio bíblico. Número 1, esta historia nos enseña que aunque tratemos de esconder o disimular cuánto nos afectan las relaciones dañadas o distanciadas, Dios nos prepara para hacernos ver cuán importante es que tomemos acciones que nos conduzcan a la sanidad integral. En ocasiones, el miedo nos paraliza. Jacob esperaba ser atacado por Esaú, pero lo recibió con bondad. Hay veces en las que una persona está preparada para atacar o para recibir un ataque, pero lo que recibe es lo contrario a su expectativa. Es una palabra de bondad o misericordia. Acciones como esta nos desarman y exponen nuestra vulnerabilidad. Número 3, hallar gracias ante los ojos de Dios nos lleva a reconocer las instancias en las que hemos fallado y en las que necesitamos sanar. Cuando estamos frente a la luz de Dios, nos damos cuenta de nuestra oscuridad y áreas que necesitamos trabajar. No siempre nos sentimos capaces de tomar acciones y tener la iniciativa de pedir perdón. Pero es bueno saber que cuando lo reconocemos y le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos prepara para esos encuentros de reconciliación. Oremos. Dios de misericordia, te damos gracias porque en ti hemos hallado gracia y nos has favorecido con tu amor. Gracias porque nos ayudas a vencer miedos y nos preparas para tener encuentros de perdón y reconciliación con nuestro prójimo.
Queremos tener encuentros transformadores contigo, en los que podamos verte cara a cara y hallemos libertad para nuestra alma. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que esta lección haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Buenas noches.